¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo realmente grande está sucediendo, pero nadie te dice la verdad? Tal vez hayas notado ciertas noticias internacionales, imágenes misteriosas que circulan por internet, o incluso declaraciones de líderes mundiales que parecen cada vez más proféticas. ¿Pero qué se esconde detrás de todo esto? ¿Qué pasaría si les dijera que el tercer templo en Jerusalén, sí, el que la Biblia describe como la etapa final antes del fin, ya se está preparando, entre bastidores? ¿Y casi nadie se dio cuenta? Muchos cristianos saben que este templo juega un papel central en las profecías de los últimos tiempos. Pero lo que pocos saben, y esto es lo que hace que esta revelación sea tan urgente, es que los primeros pasos hacia su reconstrucción ya han sido dados. Movimientos reales, personas influyentes, alianzas improbables, todo ya ha comenzado. El problema, lo hacen en silencio, como si quisieran que lo hagas. No me di cuenta de lo que estaba por pasar. Y la pregunta candente es, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué se nos oculta? Y aún más impactante, ¿quién será la figura que se sentará en este templo cuando esté listo? La respuesta puede sacudir profundamente tu visión del mundo, tu fe, y la forma en que ves todo lo que ha estado sucediendo en el escenario global. Hoy, en este vídeo, descubrirás quién financia, organiza y orquesta la reconstrucción de este templo, qué profecías bíblicas se relacionan directamente con esto y por qué. Muchos creen que el anticristo usará esta estructura como trono para engañar al mundo entero. Pero antes de adentrarnos en lo que se esconde detrás de escena de esta reconstrucción, debemos comprender qué dice exactamente la Biblia sobre el tercer templo y por qué es una pieza tan central en el gran rompecabezas del Apocalipsis. Si sientes que algo dentro de ti está despertando, si cada palabra de esta introducción ha encendido una llama de curiosidad y propósito en tu corazón, entonces, este canal es para ti. Aquí no solo estamos hablando de profecías, estamos conectando piezas, revelando verdades y preparando a una generación para los días que ya han comenzado. Así que, si este mensaje te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dio ese escalofrío que solo provoca la verdad, regístrate ahora y deja tu me gusta, porque este viaje es para aquellos que decidieron mirar. Y no, la Biblia no menciona el tercer templo con estas palabras exactas, pero los textos que describen el fin de los tiempos, especialmente en libros como Daniel, Mateo, Tesalonicenses y Apocalipsis, nos lleva a creer que un nuevo templo físico será el escenario de los eventos proféticos finales. Y es entonces, cuando la historia comienza a dar un giro, que pocos están preparados para afrontar. En 2 Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo habla de un hombre que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, y que se sentará en el templo de Dios, queriendo aparecer como Dios. Esta cifra es ampliamente interpretada como la Anticristo, el gran engañador del fin de los tiempos. Esto nos lleva a una pregunta urgente. ¿Cómo se sentará en un templo que aún no existe? La única explicación lógica y bíblica es que este templo será necesario reconstruir antes de su manifestación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advierte sobre abominación desoladora en el lugar santo, citando directamente al profeta Daniel. Dice que cuando esto suceda, los de Judea deberán huir a las montañas. Es una advertencia clara. Algo profanador sucederá dentro de un espacio considerado sagrado. Una vez más, la existencia de un templo físico parece ser un punto clave del cumplimiento escatológico. Y hablando de Daniel, este libro es un verdadero mapa profético. En Daniel 9:27, vemos la profecía de que un príncipe hará un pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda de comida. Esto indica no solo la existencia del templo, sino también que los rituales de sacrificios judíos volverán a estar en pleno funcionamiento. Algo imposible de suceder hoy, ya que estos rituales requieren un templo físico en Jerusalén. El Apocalipsis, a su vez, nos muestra escenas de adoración, persecución, sellos, trompetas y cálices. Pero en Apocalipsis 11:1-2, a Juan se le da un mandato interesante. Debe medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero debe dejar afuera el atrio exterior, tal como fue entregado a los gentiles.
La pregunta que surge es, ¿qué templo está viendo Juan? Muchos estudiosos creen que se trata de una visión del tercer templo, que aún estaba por llegar a la tierra. Ahora pensad conmigo, si el anticristo necesita sentarse en este templo, si es necesario reanudar los sacrificios, y si el mismo Apocalipsis habla de futuras medidas y profanaciones, ¿no sería lógico creer que este templo está a punto de ser construido nuevamente? Y más aún, ¿hay una fuerza detrás de escena que mueve las piezas para que esto suceda? La Pino. Verdad es que, para muchos cristianos, el templo no es solo un edificio, es un marco escatológico, señal visible de que el tiempo se acaba, un recordatorio de que nos acercamos rápidamente al punto sin retorno en la historia de la humanidad. Pero mientras la mayoría está demasiado ocupada para darse cuenta, aquellos que conocen las Escrituras sienten la advertencia del Espíritu. Algo grandioso está en proceso. Y tú, que estás mirando ahora, quizás ya lo hayas notado, los signos se están intensificando. Y están exactamente donde la palabra dijo que estarían, en Israel, en la política global, en una espiritualidad distorsionada, y sí, en la reconstrucción del templo. Pero ¿quiénes son los responsables de este proyecto? ¿Quién financia, articula y planifica algo de tal magnitud espiritual y geopolítica? Lo veremos en este video. Y es posible que te sorprendan los nombres y alianzas detrás de este trabajo silencioso. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has oído hablar de la posibilidad real de reconstruir el tercer templo? ¿Crees que esto realmente está a punto de suceder? Quiero saber qué piensas sobre todo esto. Tu opinión podría abrir los ojos a muchas personas que todavía están durmiendo. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse aún más extrañas. Si la Biblia ya ha dejado claro que será necesario que exista el templo para que se cumplan las profecías, ¿por qué no sale esto en las noticias? ¿Por qué nadie comenta abiertamente sobre su reconstrucción? Latinos. Respuesta puede estar precisamente en el hecho de que ya ha comenzado y quieren mantenerlo en secreto. Mientras el mundo está distraído por las guerras, las crisis económicas, las celebridades y las redes sociales, una serie de movimientos se han organizado discretamente en Jerusalén. Y lo más aterrador, son mucho más avanzados de lo que piensas. Ahora existe una organización llamada Instituto del Templo, ubicado en el corazón de Jerusalén. Quizás nunca hayas oído hablar de ella. Y eso dice mucho. Esta institución trabaja desde hace décadas para preparar todos los utensilios, vestimentas sacerdotales, instrumentos musicales y objetos sagrados necesarios para que los rituales del templo puedan retomarse en el momento adecuado. No solo estudian la reconstrucción, ya tienen todo listo. Vestiduras sacerdotales de lino puro, vasijas de incienso, instrumentos de oro, hasta los menorá, el famoso candelabro sagrado. Ya está fabricado. Todo se está preparando según las pautas detalladas. En el Antiguo Testamento, el más simbólico, afirman que también tienen un altar de sacrificios ya construido y capaz de activarse en cuestión de horas. Y no se detiene ahí. En los últimos años, varios creadores de contenidos cristianos, arqueólogos independientes e incluso rabinos han publicado imágenes y vídeos de pruebas de sacrificio celebrada en las afueras de Jerusalén. Por supuesto, no se realizan dentro del templo. Todavía no existe una estructura para eso. Pero la simulación ya está ocurriendo. Sí, sacerdotes capacitados están preparando verdaderos sacrificios de animales. Son simplemente esperando la liberación legal y política para empezar todo oficialmente. Otro elemento crucial es el nacimiento y creación de los llamados novilla roja o vaquilla roja. Esta vaca completamente roja, sin mancha ni defecto, es un requisito bíblico para el ritual de purificación del templo. Durante siglos no se conoció ningún animal con estas características, pero ahora los agricultores de Israel, financiados por organizaciones de Estados Unidos, ya han logrado no una, sino varias novillas que supuestamente cumplen con los requisitos de números 19. ¿Coincidencia? ¿U otra señal de que alguien realmente está preparando todo detrás de escena? Y hablando de detrás de escena, ¿alguna vez te lo has preguntado? ¿Quién financia todo esto? ¿Son simplemente personas religiosas bien intencionadas? ¿O hay algo o alguien más influyente y poderoso detrás de esto? Muchos creen que la élite,
mundial está siguiendo de cerca el progreso de este proyecto, y hay razones para ello. La reconstrucción del templo no es solo un evento religioso, tiene implicaciones geopolíticas gigantescas. El lugar donde se debe construir el templo, el Monte del Templo, es una de las zonas más disputadas del planeta. Allí se encuentra actualmente la Cúpula de la Roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Cualquier movimiento en esta zona puede encender una chispa en todo el mundo. Entonces, si es tan delicado, ¿por qué tanto movimiento discreto? ¿Por qué hay fundaciones estadounidenses, grupos evangélicos e incluso empresarios con conexiones políticas involucrados en este proyecto? No se trata solo de fe, se trata de poder, sobre el dominio espiritual y simbólico, porque quien quiera que domine este templo, dominará el corazón de la religión, la historia y la política en el Medio Oriente y, en consecuencia, la imaginación de miles de millones de personas en todo el mundo. ¿Te das cuenta ahora de por qué nadie habla abiertamente de esto? Porque hay mucho más en juego de lo que crees. Pero espera, aún no hemos llegado a la parte más impactante. Necesitas saber quién financia y mueve los hilos de esta reconstrucción. Nombres conocidos, alianzas peligrosas, intereses disfrazados de piedad. En unos minutos, te mostraremos quién está detrás de la cortina y el motivo oculto detrás de toda esta prisa. Ahora, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez has oído hablar del Instituto Temple o de la creación de la vaquilla roja? ¿Cree que todo esto se mantiene en silencio a propósito? Quiero saber si usted también siente que está sucediendo algo importante detrás de escena. Comparta su visión con nosotros. Ahora que sabes que el templo se está preparando lejos de los focos, la pregunta natural que surge es: ¿quién financia y articula todo esto? Porque un proyecto de esta envergadura, que involucra ingeniería, política internacional, tensiones religiosas y miles de millones en 1900 inversiones, no puede sostenerse únicamente con buena voluntad espiritual. Hay un engranaje mucho más grande que mueve estas piezas. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Entre los principales partidarios del movimiento para reconstruir el templo se encuentran organizaciones religiosas judías, por supuesto, pero también hay una fuerte participación de líderes evangélicos norteamericanos, quienes creen que el regreso de Cristo está directamente relacionado con la restauración del culto en el templo sagrado. Estas alianzas aparentemente espirituales están conectadas con campañas políticas, lobby internacional e intereses que van mucho más allá de la fe. ¿Sabías, por ejemplo, que multimillonarios vinculados a fundaciones proisraelíes han estado financiando discretamente excavaciones arqueológicas y comprando terrenos alrededor del Monte del Templo? Es más, hay rumores de que grandes empresarios tecnológicos, que también financian proyectos del Foro Económico Mundial, han aportado valores muy altos para ciertos grupos religiosos en Jerusalén. ¿Coincidencia? ¿O ven algo en este templo que la mayoría no ve? Y no se detiene ahí. Algunos políticos mundiales de alto rango ya han hecho declaraciones públicas a favor de la reconstrucción del templo, presentándola como una especie de pacificación espiritual mundial, una nueva era de fe, de unión religiosa, pero bajo el mismo trono. Y aquí es donde las cosas empiezan a mezclarse con la profecía. Recuerde, la Biblia dice que el anticristo unirá a las naciones, establecerá una paz falsa y tomará el control religioso antes de revelar su verdadera identidad. Ahora reflexiona conmigo. ¿Qué mejor escenario para esta actuación que el tercer templo de Jerusalén, el lugar más simbólico de la fe mundial? Quien se siente allí será visto automáticamente como una autoridad espiritual suprema, tanto por los judíos como por parte del mundo cristiano, e incluso por los líderes de otras religiones. La élite lo sabe, entienden el poder simbólico del templo, y muchos estudiosos creen que es por eso que este trabajo se lleva a cabo entre bastidores, rodeado de influencias políticas e intereses ocultos. Lo que parece ser un movimiento espiritual puede en realidad usarse como un instrumento de control global. Imagínese, un templo reconstruido, con rituales restablecidos, un mensaje de paz difundido al mundo y un líder carismático, elocuente y aparentemente divino, tomando la iniciativa en todo esto. Suena a redención, pero para aquellos que conocen las Escrituras, suena como una trampa profética cuidadosamente tendida.
Y no es solo teoría. Varios acuerdos diplomáticos recientes, como los famosos Acuerdos de Abraham, allanaron el camino para el acercamiento entre Israel y las naciones árabes. Este enfoque podría ser exactamente lo que se necesitaba para... Se negociará el estatus del monte del templo, lo que parecía imposible hace décadas. Judíos y musulmanes compartiendo el mismo espacio sagrado, se está convirtiendo en una realidad que se discute en foros internacionales. Pero ¿son legítimas estas alianzas? ¿O existe algo o alguien tirando de los cables para que esta armonía suceda? Solo hasta que sea demasiado tarde. Detrás de escena, cada pieza se coloca con precisión. Y cuando todo esté listo, el templo, los rituales, el escenario, el mundo verá quién ascenderá al trono. Pero antes de eso, es necesario entender qué ya está sucediendo ahora, en tiempo real, y cómo estos movimientos se conectan con profecías bíblicas y teorías aterradoras sobre el detrás de escena global. Aún en este video, nos sumergiremos en la evidencia y teorías que conectan estos acontecimientos modernos con las primeras revelaciones de la Biblia, y que muestran que es posible que la profecía ya esté en marcha en este mismo momento. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que detrás de la reconstrucción del templo solo hay motivación religiosa? ¿O crees que hay intereses mayores, políticos y espirituales, escondidos en todo esto? Escriba aquí en los comentarios. Su visión puede revelar lo que muchas personas aún no han visto. Todo lo que hemos hablado hasta ahora puede parecer, a primera vista, una especulación lejana, una pieza de ajedrez que aún no ha sido movida en el tablero. Pero ¿qué pasaría si les mostrara que las pruebas están en todas partes, pero que no se habla de ellas en los lugares correctos? La reconstrucción del templo no es solo un plan, es un proceso que ya está en marcha, con hitos reales, visibles e incluso públicos. Pero curiosamente, los principales medios de comunicación no cubren nada de esto con la debida atención. Y cuando abarca, se trata como una curiosidad cultural o como un ejercicio de fe folclórica. Pero cualquiera que siga los hechos con ojos espirituales comprende que algo mucho más grande se está gestando detrás del velo. Empecemos por lo que está documentado. El Instituto del Templo ya ha completado la producción de más de 90 utensilios sagrados utilizado en los servicios del templo. Entre ellos se encuentran las trompetas de plata, los instrumentos de sacrificio, la vestimenta completa del sumo sacerdote e incluso el arca del incienso. Todo esto no se mantiene en secreto. Está expuesto en Jerusalén, como si fuera simplemente parte de un museo. Pero para aquellos que entienden la profecía, eso no es decoración, y una verdadera preparación para el regreso de la adoración en el templo físico. Además, en 2018, un evento causó revuelo entre los eruditos bíblicos. El altar dedicado a los sacrificios fue inaugurado en una ceremonia pública. Los involucrados lo llamaron ensayo, pero lo que vimos allí fue la realización de un sacrificio simbólico, un paso audaz y sin precedentes desde la destrucción del segundo templo. Detalle: a la ceremonia asistieron figuras políticas israelíes y representantes de comunidades evangélicas de Estados Unidos. Todo hecho a plena luz del día, pero aún ignorado por los medios tradicionales. Y hay más. El crecimiento de grupos mesiánicos. Cada vez es más evidente que tanto judíos como cristianos abogan abiertamente por la reconstrucción del templo como parte esencial de la redención. Estos grupos realizan campañas de recaudación de fondos, organizan conferencias internacionales, promueven conferencias e incluso viajan para visitar el lugar exacto donde se debe reconstruir el templo. Estamos hablando de miles de personas involucradas en una causa común, impulsadas por una expectativa escatológica en expansión. Ahora piensa conmigo, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué empresarios, políticos y religiosos invierten tiempo, dinero y reputación en este proyecto específico, sabiendo el potencial explosivo que conlleva? Y lo más importante, ¿por qué casi nadie habla abiertamente de esto? Aquí es donde las teorías comienzan a ganar fuerza. Uno de los más comentados entre los eruditos cristianos es que el templo será reconstruido bajo una paz falsa, promovido por un acuerdo global que parecerá ser el comienzo de una nueva era de armonía, pero que de hecho
será la fundación del gobierno del anticristo. Otros creen que la inteligencia artificial, el control digital del dinero y los avances tecnológicos en la identificación biométrica están a punto de trabajar en sintonía con el templo, formando un sistema donde la fe, las finanzas y la identidad estarán interconectadas. Esto se conecta con la profecía de Marca de la Bestia, un sistema de culto obligatorio, centrado en un solo líder mundial. Y podrías pensar, eso todavía está muy lejos. Pero no se deje engañar. Ya se han utilizado grandes plataformas de inteligencia artificial para traducir textos bíblicos, refinar interpretaciones proféticas e incluso ayudar a enseñar sobre la futura era del templo. Sí, las máquinas están ayudando a dar forma a la narrativa que se contará dentro de un templo profético. Y cuando la fe y la tecnología se mezclan en las manos equivocadas, la manipulación se vuelve casi invisible. Otros estudiosos también hablan de una posible alianza mundial interreligiosa, liderado por una figura carismática que predicará la tolerancia y la unificación de las religiones. Esta figura, según las Escrituras, es el falso Mesías, y es precisamente él quien se sentará en el templo, presentándose como Dios. El escenario ya está preparado. Las piezas están casi todas en su sitio. Lo que falta es la apariencia de esta figura que atará todos los cabos sueltos. Y cuando emerge, millones de personas lo aceptarán con los brazos abiertos, incluso muchos de los que hoy se llaman cristianos. Pero antes de que eso suceda, necesitas saber quién será esta figura. Y por mucho que el mundo la vea como una heroína, las Escrituras nos advierten que él será el mayor engañador de todos los tiempos. En este vídeo descubrirás quién realmente va a entrar al templo y por qué podría cambiar todo lo que crees sobre el fin de los tiempos. Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y no te pierdas nada. Hasta ahora hemos visto que todo se va armando como un rompecabezas profético. El templo se prepara, las piezas políticas se mueven, los utensilios están listos y el mundo, distraído, sigue el rumbo como si nada sucediera. Pero hay una pregunta que flota en el aire como una nube densa, pesada, casi asfixiante. ¿Quién se sentará en este templo? Esta no es solo una cuestión teológica, es el punto de inflexión de toda la narrativa del fin de los tiempos. La Biblia es clara en que esta figura se manifestará como un hombre de paz, como alguien que traerá soluciones al caos, respuestas a un mundo cansado de guerras, injusticias y colapsos. Será visto como un libertador, pero detrás del discurso se esconderá el mayor engaño jamás preparado para la humanidad. 2 Tesalonicenses 2:3-4 dice que vendrá la apostasía, y entonces será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se enaltece contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse como Dios en el templo de Dios, queriendo presentarse como Dios. Esto no es simbólico, es literal. Ocupará un espacio físico y sagrado, y será adorado por multitudes espiritualmente ciegas. Pero ¿quién sería esa persona? Muchos estudiosos creen que el anticristo será una figura híbrida, política y espiritual, alguien con influencia global, carisma, inteligencia, elocuencia, un líder nato que unirá diferentes religiones, romperá fronteras ideológicas y generará un falso sentido de unidad. Otros afirman que ya está entre nosotros, no declarado, no revelado, pero observando, calculando, esperando el momento adecuado para surgir como la solución universal. Ahora piense en esto. Si el templo es reconstruido, si hay un trono en él, y el mundo clama por un líder que pueda unir a las naciones, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que alguien se siente en ese trono y sea aclamado como un nuevo Mesías? La verdad es dura, pero necesaria. Quien entre a este templo puede que no sea un líder cualquiera. Puede ser la manifestación misma del engaño. Y lo más triste, será recibido con fiestas, cantos y aplausos, incluso por muchos que dicen ser fieles. Por lo tanto, es necesario dar la advertencia ahora, para que reconozcas las señales, para que tus ojos espirituales estén abiertos, porque mientras el mundo mira a este templo como un símbolo de redención,
Las Escrituras nos muestran que será, sobre todo, una etapa de revelación, no de la gloria de Dios, sino del rostro de la mentira. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? ¿Crees que el anticristo ya está entre nosotros, esperando el momento de revelarse? ¿O crees que todavía falta algo para que se ocupe este trono? Comenta tu visión aquí. Tu percepción puede despertar a otras personas que aún no han visto lo que está por suceder. Ahora que todo esto ha sido expuesto ante vuestros ojos, las señales, los movimientos, el detrás de escena de la reconstrucción del templo y la figura que posiblemente se sentará allí, es ya imposible no hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué significa todo esto para mí, para ustedes, para nosotros como cristianos? La verdad es que, entre tanto ruido que hay en el mundo, es fácil perderse en los detalles. Política, conflictos, teorías, alianzas, todo eso llama la atención. Pero si miramos con los ojos de la fe, veremos que lo que está en juego es mucho más que poder e influencia. Es el destino espiritual de la humanidad, y ese destino está tomando forma ahora mismo, ante nuestros ojos, incluso cuando la mayoría de la gente está demasiado ocupada para darse cuenta. La construcción de este templo es, sobre todo, un hito del tiempo profético en el que vivimos. No se trata de un proyecto más que se está construyendo en Jerusalén. Es un reloj que están ajustando, un recordatorio silencioso de que las profecías se están cumpliendo, una a una, ante nosotros. Y esto nos enfrenta a una pregunta directa, simple pero poderosa. ¿Estamos preparados? Porque la Biblia no nos llama solo a observar las señales. Ella nos llama a velar, orar y mantenernos firmes. Jesús, en Mateo 24:42, nos advierte: por tanto, estad alerta, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Este templo puede ser el escenario del mayor engaño, pero también es la señal de que el regreso de Cristo está cada vez más cerca, no como un eco lejano, sino como un trueno que se acerca en el horizonte. Y no se trata de sensacionalismo, se trata de discernimiento espiritual. Es revelador más allá de los titulares. Entender que hay un plan en progreso, un plan que fue revelado hace siglos en las Escrituras y que ahora se está cumpliendo exactamente, para preparar el corazón, para fortalecer la fe. Porque cuando el mundo esté celebrando la llegada de un Salvador, quienes conocen la verdad no se dejarán engañar. Muchos esperan señales espectaculares, acontecimientos sobrenaturales y milagros públicos. Pero los verdaderos signos del fin son a menudo discretos. Ocurren detrás de escena. Se esconden en los detalles. Requieren ojos entrenados, mente atenta y espíritu sensible. Y por tanto, este es el momento de despertar. Quizás ahora, más que nunca, sea el momento de revisar tu vida espiritual, para acercarnos a la palabra, buscar comprensión, oración y sobre todo, intimidad con Dios, porque los días pasan rápido y el tiempo para posicionarse espiritualmente se está acabando. Muchos cristianos hoy viven en automático, asisten a iglesias, asisten a predicaciones, cantan alabanzas, pero tienen frío por dentro. Están distraídos. Están inmersos en una rutina religiosa que ha perdido el fuego de su primera fe. Y esta es la mayor trampa de estos últimos tiempos: la tibieza, conformismo, la falsa seguridad de pensar que todo está bien solo porque seguimos un ritual. Pero Dios no busca rituales, está buscando corazones, por personas dispuestas a vivir en santidad, incluso cuando nadie esté mirando, dispuestos a resistir las presiones del sistema, dispuesto a decir no al engaño, incluso si cuesta estatus, amistades, comodidad o libertad. La construcción del templo físico está sucediendo, pero el templo espiritual que Dios quiere construir está dentro de nosotros. Y tal vez sea momento de hacer una limpieza profunda de ese lugar. Quitad lo que es impuro. Derriben los altares que construimos para los ídolos invisibles. Rompe con hábitos que silencian la voz del Espíritu, porque el engaño que se avecina estará tan bien producido, tan convincente, tan seductor, que solo aquellos que estén llenos de verdad resistirán. Espiritualmente, todo esto nos lleva a un punto crucial.
Ya no hay tiempo para vivir una fe superficial. Quienes conocen la verdad deben caminar firmemente en ella, y aquellos que todavía tienen dudas necesitan decidir pronto de qué lado quieren estar. Las profecías no fueron dadas para asustarnos, sino para prepararnos. Son la misericordia de Dios hablando antes. Estas son las advertencias antes de la tormenta. Y ahora que los vientos han empezado a soplar, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? ¿Ignorar? ¿Minimizar? ¿Instalarse? ¿O vamos a transformar esta conciencia en actitud? Este es el momento de despertar, dejar de jugar con la fe, tomar en serio lo que Dios ha estado mostrando durante tanto tiempo, porque se acaba el tiempo para esconderse detrás de excusas. La línea entre la luz y la oscuridad es cada vez más visible, y los que continúen en el camino serán devorados por el engaño. La reconstrucción del templo podría ser un acontecimiento geopolítico, podría ser una obra histórica, pero sobre todo es un signo espiritual, una señal que nos llama a la responsabilidad. Eso grita: prepárate, porque algo grande está por suceder. Si estás escuchando este mensaje hoy, no es por casualidad. Quizás sea la llamada que estabas esperando, la respuesta que pediste, el empujón que falta. Dios está levantando voces que no serán silenciadas. Es un llamado a hombres y mujeres que se negarán a seguir a la multitud. ¿Quién elegirá mantenerse firme, incluso cuando todo parezca perdido? Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes ser la diferencia en tu hogar, dentro de tu ciudad, entre tus amigos. Porque mientras el mundo corre tras soluciones humanas, los hijos de Dios necesitan buscar revelaciones divinas. Lo que se avecina no es solo un colapso político, es una crisis espiritual, una batalla por las almas, y tu alma necesita ser fortalecida, preparada, protegida por la verdad que te hace libre. Por lo tanto, no termine este video simplemente como alguien que entendió el contenido. Termina como alguien que ha sido tocado, conmovido, sacudido desde dentro, que decidió salir de la inercia espiritual y ponerse de pie. Porque las escrituras no fueron escritas para simplemente ser leídas, fueron escritos para ser experimentados. Y ahora ha llegado el momento. Lo que viste en este video no es teoría, no es una exageración, no es manipulación. Es un retrato claro, aunque ignorado por muchos, de que los engranajes proféticos están girando. Lento, pero preciso. Y una vez que empiezan a moverse, no hay nada que los detenga. El tercer templo, la figura que se sentará en él, los carteles que estallan por doquier. Todo apunta a un escenario que no hace mucho parecía lejano, casi simbólico, pero ahora se está desarrollando ante nuestros ojos, detrás de escena de la política, la religión y la cultura global. La mayoría de la gente seguirá viviendo como si nada estuviera pasando, como en los días de 1900. Noé, comer, beber, trabajar, hacer planes, sin darme cuenta enfoques de juicio, no por falta de advertencias, pero por falta de vigilancia. Y aquí hay algo que debes mantener cerca de tu corazón. No estás viendo este vídeo por casualidad. Hay un propósito en tu despertar. Algo dentro de ti clama por discernimiento, por la verdad, por dirección. Y es este llamado el que debe nutrirse todos los días, en la palabra, en la oración y en la conciencia de que la guerra espiritual ya ha comenzado. No espere a que los acontecimientos exploten y luego busque respuestas, porque quien tiene los ojos cerrados puede ser sorprendido y engañado por lo que parece bueno, justo, divino, pero que es pura oscuridad disfrazada de luz. Esto es solo el comienzo, el principio del fin, pero también el comienzo de algo mucho más grande, una generación despierta, firme e inquebrantable ante la mentira. Llegados a este punto, resulta imposible no plantear una de las preguntas más inquietantes de todas. ¿Qué pasa si el anticristo ya está entre nosotros? No revelado directamente, por supuesto, aún no sentado en el trono del templo, pero ya operando entre bastidores, influyendo en las decisiones, ganando espacio y preparando al mundo para aceptarlo sin resistencia. La Biblia nos advierte que el espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo, incluso antes de su completa manifestación. En 1 Juan 4:3 está escrito: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. Pero este es el espíritu del anticristo, de quien habéis oído que viene, y he aquí, ya está en el mundo. Es decir, la operación de este engaño ya ha comenzado, y quizás ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Alguna vez has notado cómo el mundo ha abrazado a líderes que prometen paz, justicia y prosperidad, pero al mismo tiempo promueven valores completamente opuestos a la palabra de Dios? ¿Habéis notado cómo hay una ola creciente de espiritualidad sin Cristo, de unión religiosa sin verdad, de tolerancia que excluye la fe genuina? Este es el escenario perfecto para que se levante una figura de apariencia benévola pero esencia satánica. Y es exactamente por eso que debemos continuar con esta investigación. Porque el templo puede ser físico, pero el engaño que se acerca es espiritual y emocional. Se alimenta de la apatía, la distracción, el desconocimiento de la palabra. En el siguiente video, profundizaremos aún más en esta revelación. Analicemos los posibles signos de la presencia activa del anticristo en el mundo actual y cómo se puede identificar este espíritu incluso cuando está disfrazado de luz. Si todo lo que has visto hasta ahora te ha parecido impresionante, lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Se abre el telón y el escenario ya está encendido. Deteniendo en cuenta todo lo que se ha revelado hasta ahora, la pregunta más importante ahora ya no es cuándo o cómo, sino más bien, ¿qué vas a hacer con esta información? Si has visto hasta aquí, es porque algo dentro de ti entiende que este no es un video más en Internet. Es una advertencia, es un llamado, y no es solo mío, es del cielo. Este es el momento de actuar, no solo observar, sino tomar una postura. Espiritualmente sí, pero también como parte de una comunidad que busca la verdad. Por eso, si este contenido tuvo sentido para ti, si tocó tu fe, tu visión del mundo, quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal ahora. Activa la campana de notificaciones. No solo para ver el próximo video, sino para ser parte de algo más grande. Algo que tiene el propósito de despierta, alerta y fortalece a personas como tú, que están cansados de la manipulación, la ceguera espiritual y la superficialidad. Y más, comparte este video con alguien. Podría ser alguien de tu familia, un amigo o incluso ese colega que nunca se ha interesado por este tipo de temas. Puedes ser el instrumento del despertar para alguien que está a punto de ser engañado, porque es necesario difundir la verdad. Y el momento para eso es ahora.